las dos cátedras, tanto para política internacional, sistemas políticos comparados y análisis de la realidad argentina actual, a cargo de Matías Gileta y de quien les habla, Marcelo Montes. Recibir en la Universidad Nacional de Villa María a Andrés Malamud, politólogo egresado de la UBA, y con un doctorado también en Ciencias Sociales y Políticas en el Instituto Universitario Europeo de Firenze, en Italia. Andrés es columnista de muchos medios de comunicación, por supuesto, articulista, comentarista, analista político, bueno, mucha gente lo conoce aquí en Argentina y obviamente también en el ámbito latinoamericano y europeo, porque se ha dedicado siempre a la política argentina y latinoamericana. Así que bueno, hoy nos va a acompañar durante una horita, que esperemos que sea bastante intensa, porque él tiene otros compromisos a posteriori. Pero como sabemos de su rapidez discursiva y mental, bueno, lo vamos a aprovechar al máximo. Así que Andrés, un gusto tenerte aquí y bueno, todo tuyo el webinar. Muchas gracias, Marcelo. Bienvenidos a todos. Les voy a hacer una presentación utilizando datos en pantalla, porque las cosas que voy a decir son en parte perturbadoras y en parte controvertidas. Y no quiero que tomen mi palabra a valor literal. Prefiero mostrar los datos sobre los cuales baso el argumento. Así que paso directamente, a ver si encuentro la ventana. Y recién hablábamos sobre el desacople justo antes de empezar, en la charlita previa. Y el desacople significa, en pocas palabras, la desglobalización en dos. Lo que veníamos viendo en las últimas décadas es un proceso de unificación de los procesos sociales en todo el planeta. Y lo que estamos viendo ahora es que hay un país insatisfecho. Y ese país es el más poderoso, son los Estados Unidos. Entonces está empezando un proceso intencional para que haya dos globalizaciones en vez de una, la propia y la China. Aunque en realidad la China empezó antes. Porque si ustedes tienen la oportunidad de viajar a China o hablan con alguien que haya viajado, les va a contar que cuando uno está en China continental, no en Hong Kong o Macao, no tiene acceso al Internet occidental. No hay Facebook, no hay Twitter, no hay WhatsApp. Mejor dicho, WhatsApp tiene algún acceso, pero no pueden acceder a los anexos. Y es todo así. Y sobre todo no hay Google. Entonces no hay autorrelleno. Uno tiene que acordarse el URL del lugar donde quiere ir, porque si no, en China no hay ayuda. Y uno podría pensar, ¿qué problema hay si un país se desacopla? Bueno, el problema es que este país tiene un quinto de la humanidad. China tiene cerca del 20% de los seres humanos, y eso es muy pesado. Y como la idea es que hable de América Latina, lo que voy a hacer es justamente plantear qué le pasa al continente en el medio de este desacople, de esta desglobalización que no es desintegración total, es separación del mundo por un muro, la gran muralla china, pero es una muralla digital. Y vamos a empezar viendo cuán rápida es esta dinámica de transformación. Esto es un mapa muy sencillo. Lo que hace es deformar a los países en función del PBI. ¿Cuánto produce por año? Y ahí lo que tenemos entonces, fíjense, año 2005, tres esferas. Dos sólidas, América del Norte, sobre todo Estados Unidos y Europa. Y una en formación, la esfera asiática. Y si ustedes miran, se van a encontrar con que China, que es la parte verde, no es muy grande. Hace 15 años de esto. Miren lo que pasó en una década y un poquito más. Hoy el mundo sigue teniendo tres esferas económicas, pero la asiática es mucho mayor, y dentro de la asiática, China es gigantesca. Y hay otras cuantas que son bastante poderosas también. Mientras tanto, fíjense otra cosita que es importante. Miren para el sur. América Latina es casi un escuálido, África ni hablar. Pero voy a dar un paso atrás, miren. Volvemos acá, América Latina toda naranja. Estamos casi a la actualidad y América Latina está dividida. Esto no es intencional, probablemente los que pintaron el mapa no estaban pensando en el canal de Panamá, pero es muy realista, porque lo que estamos viendo es un proceso de regionalización económica en tres regiones, y esas tres regiones actúan como polos de gravedad, como centros de gravedad que centrifugan a las regiones, y América Latina es una región centrifugada. Los que tienen la ilusión de que haya una patria grande que abarque de México a Tierra del Fuego, no están viendo las dinámicas, no están leyendo el mapa. Eso no puede pasar, porque México es atraído por Estados Unidos y los países del sur de América son más atraídos por China, aunque todavía no del todo.
Y esta es la prueba. Esto es el mundo dividido en función de cuál de las tres potencias económicas importa más. Importa más de China, de Alemania o de Estados Unidos. Los países de azul importan más de Estados Unidos. Los naranjas de Alemania y los rojos de China. Fíjense que Alemania y Estados Unidos son dos superpotencias regionales. Pero la potencia global es China. Es aquella de la cual importan más casi todos los asiáticos, Australia, Oceanía, África y la mayor parte de América del Sur. Es decir, que este proceso de desacople de la globalización, lo que está mostrando es que la potencia desafiante se está globalizando con más éxito de lo que se está manteniendo la potencia existente. Pero son dos. ¿Qué quiere decir que son dos? Que no son tres. Hay mucha gente que todavía piensa que la Unión Europea puede terciar, que vamos hacia un orden multipolar. Y en algunos aspectos vamos hacia un orden multipolar. Si miramos los grandes productores de aviones, son dos. Boeing en Estados Unidos y Airbus en Europa. Los chinos todavía no producen grandes aviones, todavía. Pero la economía del futuro es la economía digital, las nuevas tecnologías. Y esas están duopolizadas entre Estados Unidos y China. Fíjense ahí lo que tenemos, el porcentaje de patentes, de gasto global y del mercado de la nube. Y Estados Unidos y China juntos, lo rojo, tienen entre el 50 y el 75%. Y si a eso le agregamos capitalización de mercado, cuánto valen las empresas digitales, Estados Unidos y China se llevan todo, el 90%. Y acá hay dos distinciones que quiero hacer. La primera es que Estados Unidos sigue siendo bastante más grande que China, cerca del 70% a cerca del 30%. Pero después de China, el tercero viene 200 millones de kilómetros. Y el segundo detalle, miren lo azul, los circulitos, el 0,2 de América Latina. Somos pigmeos inexistentes los demás. Para el mundo que viene, la tecnología que se está desarrollando ya no es solamente el 5G, es el 6G que China está empezando a intensificar. Así que los demás la miramos de afuera, con la ñata contra el vidrio. Y divididos. Este mapa lo que muestra es no de dónde importamos, sino a quién le exportamos. Y estoy mostrando intencionalmente América del Sur, no toda América Latina, porque América Central, el Caribe y México ya son parte de la órbita económica de Estados Unidos. Entonces vamos a América del Sur, que tiene mayor margen de autonomía porque está más lejos de Estados Unidos y es menos dependiente, porque le exporta menos, le importa menos, le emigra menos y le recibe menos remesas. Los tres países del norte, Ecuador, Venezuela y Colombia, hasta hace pocos años seguían siendo muy dependientes de Estados Unidos. Ahora menos, y ya les contaré por qué. Pero después, Chile, Perú, Brasil y Uruguay tienen a China como principal destino de exportaciones. Y durante la pandemia, en este año, Brasil pasó de 25 a 40% de sus exportaciones rumbo a China. Y este año, Argentina pasó de exportarle más a Brasil a exportarle más a China también. Y de todas maneras tengan en cuenta que Brasil, Paraguay y Argentina le exportan principalmente a Brasil, porque Brasil le exporta a China. Y entonces tiene plata para comprarnos. Lo que estamos mostrando acá es que Estados Unidos y China se disputan América Latina de manera heterogénea a lo largo del territorio. Y nosotros no estamos, quiero ser claro, completamente en la órbita económica de China, porque seguimos dependiendo muchísimo de los Estados Unidos, sobre todo para cuestiones de financiamiento. Ni hablar con los privados y con el Fondo Monetario. Importa más quién sea el próximo secretario del Tesoro de los Estados Unidos que cuánta soja nos compre China. Por ahora. Ahora, ¿qué es lo que hace particular? ¿Qué es lo que hace América Latina singular en el mundo? Por un lado, esto de la heterogeneidad, la fragmentación, pero eso le pasa a África y le pasa a Oceanía también. Nosotros tenemos niveles de criminalidad que son altísimos. ¿Qué quiero decir altísimos? La criminalidad se puede medir de diferentes maneras. Homicidios, robos, contrabando, corrupción. Vamos a tomar homicidios, que es el mayor indicador de fracaso estatal, porque el Estado monopoliza la violencia. La criminalidad lo que hace es desafiar ese monopolio. Acá tomé solamente un país de América Latina, el país que más mata. No en proporción, después les cuento la proporción, en términos absolutos. ¿Cuántos homicidios por año hay en Brasil? 60.000. ¿Qué porcentaje de los homicidios del mundo es ese? 15.
De cada 100 personas asesinadas en un año, 15 son brasileños. ¿Es mucho o es poco? Es muchísimo. Brasil tiene menos del 3% de la población mundial. Con el 3% de la población mundial tiene 5 veces más porcentaje de homicidios. Y si quieren comparar en términos absolutos, Brasil tiene tantos homicidios en un año como todos los países azules. Todos los países azules no son Kenia, Ghana y Lesoto. Son Estados Unidos y Canadá, toda Europa, Rusia, China, Japón, las dos Coreas, todo el norte de África, Indonesia, que tiene más población que Brasil, Australia y Nueva Zelanda. En todos esos países matan la misma cantidad de personas que en Brasil solo. Y Brasil es un caso, pero América Latina tiene un promedio de violencia que es parecido y en algunos países superior al de Brasil. Les cuento los números. Cortito. En Europa, la tasa de homicidios es 1 por año cada 100.000 habitantes. Ese es el paraíso al que aspiramos. En América Latina, Chile tiene 3, Argentina 5, Uruguay 10, México 20, Estados Unidos 30 y Venezuela tenía 75, 90 la última vez que pudimos contar. Ese es el nivel de desafío a la capacidad estatal, ese es el nivel de violencia a la que viven sometidas nuestras sociedades. Eso nos hace singulares. No hay guerras interestatales en América Latina, hay guerras internas, de los ciudadanos contra sí mismos y de la policía contra los ciudadanos, porque de esos 60.000 asesinatos anuales, un cuarto es realizado por la policía, 15.000. Mejoramos en los últimos tiempos en unos cuantos aspectos. Ustedes saben, Fernando Enrique Cardoso decía que Argentina no es un país, perdón, América Latina, Brasil decía él, no es un país pobre, es un país injusto. Y la injusticia medida en términos de desigualdad se fue reduciendo en los últimos 20 años. Acá tenemos una línea muy simple, es un gráfico del BID, que nos muestra la proporción de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Hace 20 años era de 50 a 1, 49 a 1. El 10% más rico ganaba 49, el 10% más pobre ganaba 1. Fue mejorando a lo largo de 20 años hasta pasar a un poquito menos de la mitad. Pero fíjense en dos cosas. Primero, al final se estancó. Es decir, no siguió bajando. Se aplana la curva. Y la gente tenía expectativa de que esto siguiera mejorando y no siguió. Y segundo, sigue siendo altísima la desigualdad. La línea amarilla son los países desarrollados de la OCDE. Quiere decir que en América Latina más del doble de desigualdad que los países ricos, a pesar de haberla reducido durante 20 años. Y esto se percibe. Y esa percepción de desigualdad, entre otras cosas, genera protesta. Acá tenemos el número de manifestaciones y huelgas en los últimos 20 años también. Y fíjense cómo en 2019 había estallado, literalmente, la insatisfacción en América Latina. Lo veíamos en Chile, clarísimamente, pero lo vimos en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, y estaba cerca de Argentina, solamente que teníamos elecciones, entonces la gente mantuvo las expectativas tranquilas, porque podía cambiar pronto de gobierno sin necesidad de movilizarse para ello. Entonces, desigualdad no bajó lo suficiente, protestas subieron muchísimo, y con el COVID se fue todo al diablo. No nos damos cuenta, estamos en negación, el gobierno no quiere verlo, pero el COVID genera efectos profundamente asimétricos en función de la clase social. ¿Qué falta hace decirlo? Fíjense que acá está dividida la sociedad en toda América Latina en 5 quintiles. El 20% más pobre, el más rico y los intermedios. ¿Cuánto aumentó el desempleo en cada quintil? Entre los pobres, 70%. ¿Sí? De cada 10 personas que tenían empleo, pobres, 7 perdieron el trabajo. Entre los ricos, 20%. Y además los ricos podemos teletrabajar. Tenemos computadoras, tenemos internet. Pobres están mucho más limitados, porque no tienen computadora e internet o porque sus trabajos no se pueden hacer por computadora e internet. Esto significa que a la inseguridad y a la desigualdad que ya teníamos, súmenle lo que se habrá agravado este año con la pandemia y la cuarentena. Cuando ya la gente venía pensando que la distribución de ingresos era injusta. ¿Por qué no estalló América Latina hasta ahora? Porque los países hicieron un esfuerzo fiscal impresionante para alimentar a su población. El IFE en Argentina, el ATP, creo que se llama el que sostiene vivas a las empresas, el auxilio emergencial en Brasil y así en todos lados. Pero esto se está terminando. Ya se termina.
¿Qué va a pasar después? Imagínense, lo que pasaba antes, potenciado a quién sabe qué número. Hay una solución para esto. Democracia y redistribución. Fíjense que hay una correlación, una relación directa. A mejor democracia, mayor redistribución. Costa Rica y Uruguay encabezan la lista, Argentina y Chile en diferentes posiciones. Esto en principio está bien, hasta que nos comparamos con el mundo desarrollado. Nos damos cuenta que los ricos son mucho más democráticos y redistribuyen mucho más, naturalmente. Tienen con qué, pero eso es lo que sugiere que vamos a enfrentar turbulencias. Y las turbulencias se agravan por lo siguiente: la segregación social. Esto es OCDE, ¿se acuerdan? Columna de la izquierda, los países ricos, América Latina, columna del medio, nosotros. ¿Cuántos chicos de los ricos van a escuela privada? Los ricos de la OCDE, el 10% va a escuela privada. Los ricos de América Latina, más del 40%. Pero adentro del continente, la distribución es heterogénea. Entonces, en Argentina tenemos todavía un nivel de privatización de la educación mínima para América Latina. En Perú, altísima. La mayor parte de los ricos va a escuela privada. Y una de las consecuencias más importantes, yo diría la más importante, es la segregación en educación. Segregación significa que los niños no tienen compañeritos de otra clase social. Y los niños pobres nunca tendrán un compañerito rico y viceversa. ¿Qué porcentaje de niños sufren esta segregación? En la OCDE, 30%. En América Latina, más del 60%. Pero dentro de América Latina, en Chile y Perú, no hay ningún tipo de interacción entre ricos y pobres. Los niños ricos no saben que existen los niños pobres. Pero los niños pobres sí saben que existen los niños ricos, porque los ven en la televisión, porque los ven gobernando, porque los ven en la calle, lejos. Y por lo tanto esto va generando percepción de segregación y resentimiento. Acuérdense de la frase en la explosión chilena: no son 30 pesos en el aumento del metro, son 30 años. Son 30 años de indignidad, son 30 años de sufrir la humillación que se manifestó en el último plebiscito. El plebiscito chileno hace unas semanas, Chile tiene unas 300 comunas. El no a la Constitución, es decir, lo que votaban los conservadores, ganó en 4 comunas. Una del norte, muy rara, y las 3 más ricas de Santiago. No es ninguna coincidencia. Y ya voy cerrando con las consecuencias que esto puede tener para la democracia. Fíjense, esto es el mapa de Freedom House antes de la pandemia. Azul, democrático. Cuanto más azul, mejor. Rojo, autocrático. Cuanto más rojo, peor. En América Latina, un cuarto de los países ya no eran democráticos. Los pueden ver en rosa, no se distinguen claramente porque son chiquitos, pero Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras y Haití. Los otros 15, en principio, somos más o menos democráticos. Y había el temor de que la pandemia generase un incentivo hacia la concentración del poder. Que los ejecutivos dijeran: necesitamos, en situación de emergencia, tener recursos, facultades, para decidir rápido. Y el problema es que reunieran demasiados recursos y no los devolvieran después de la emergencia. Esto es lo que se llamó autocratización pandémica. Y muchos temieron, viendo el caso de Hungría, los coronagolpes. En Hungría hubo un coronagolpe, pero no fue debido al corona. O sea, el gobierno húngaro no era considerado democrático por Fidesz, que es el mayor think tank del mundo que estudia estas cosas. Y por lo tanto, hasta ahora no vimos casos de países que hayan derivado autoritarios, que se hayan tornado autoritarios por culpa de la pandemia. Al contrario, hay indicios de que la pandemia podría también generar resistencia al poder, y no solamente concentración del poder. Y hay un estudio hecho sobre 106 casos, 106 países, que muestra que en el 81% de esos casos hubo resistencia o del Congreso, o de la Corte, o de los gobiernos subnacionales, los gobernadores, al intento de concentración ejecutiva. Lo podemos ver en los gobernadores que se resistieron a Trump y a Bolsonaro, lo podemos ver en las cortes, lo podemos ver en el 2 ministros le renunciaron a Bolsonaro, el ministro de Defensa que acaba de renunciar, se acaba de hacer echar en Estados Unidos. Así que lo que vemos es que no necesariamente la democracia va a caer, pero, y termino,
Lo que viene en América Latina son democracias más inestables que antes, no en el sentido de que quiebra el régimen, sino de que caen los presidentes. El régimen se mantiene, como cuando cayó de la Rúa, pero los presidentes electos no. Y lo que se viene es esto, contra la famosa frase de la pandemia se sale con más Estado, es probable que salgamos con más Estado respecto a los mercados legales, pero menos Estado respecto a los mercados ilegales. Contrabando, economía informal, en negro, contrabando, corrupción y todo tipo de tráfico están aumentando en este momento y van a aumentar más todavía, para sustituir la destrucción del mercado legal, la quiebra de empresas y el aumento del desempleo. Y los estados que vienen en América Latina van a ser más débiles, no más fuertes, aunque el presupuesto dedique más formalmente a protección social. Y de estos temas tenemos que hablar, porque estos son los temas que los gobiernos niegan. Y charlemos. Excelente, Andrés, y perfecto con la hora. Quiere decir que vemos un mundo muy parecido al de febrero, al de enero, más agravado. ¿Puede ser? Eso parece, precisamente. Cuando empieza la pandemia, la gran discusión era si la pandemia era un volantazo que iba a cambiar el mundo de dirección o un acelerón. Y lo que estamos viendo es que es, en la mayor parte de los aspectos macro, un acelerador. En los aspectos micro no. Los aspectos micro nos va a cambiar mucho la vida. Esto se va a mantener. Antes era genial porque me invitaban y yo iba físicamente y me tomaba un avión y con suerte me pagaban un hotel y podía dar la conferencia en el lugar y encontrarme con amigos. No va a volver eso, no se justifica. No se justifica el carbono que desprenden las turbinas de los aviones, no se justifica el tiempo perdido entre el ida y la vuelta, no se justifica el costo. Esto va a ser así. Y muy de vez en cuando va a haber congresos o encuentros presenciales. O quizás mixtos, híbridos. Así que la vida, las pequeñas cosas, lo micro sí va a cambiar. Lo macro va a acelerar. Y como vos decís, ya veíamos los estallidos. Ya estaban. Justo la pandemia llega en marzo, que es cuando iban a recomenzar. Porque en enero y en febrero nos vamos de vacaciones. Pero Chile estaba listo para explotar otra vez. No teníamos los indicios, teníamos las declaraciones. Las organizaciones decían, apenas empiecen las clases, rompemos todo. Porque no habían tenido solución a sus demandas. Bueno, todo eso sigue más o menos hibernando, sigue más o menos cuarentenando. Pero mucho más insatisfecho que antes. Claro. Bueno, ahí inauguramos la etapa para las preguntas en el chat. Ahí Julio de Hub te pregunta, ¿cuál es la importancia en el futuro de integración o desintegración global la producción de alimentos? Si es estratégica o no, si se prevén cambios de términos de intercambio. Está muy bien eso. Hay dos elementos que definen la suerte de los gobiernos en América Latina. La tasa de interés, que la fija Estados Unidos, y el precio de las commodities, que la fija sobre todo el crecimiento chino. Y China va a seguir creciendo, aunque sea menos, y va a seguir comiendo. Y va a ir cambiando de dieta. Sabemos que se están volcando cada vez más proteínas a medida que aumenta la riqueza de una sociedad, la opulencia, pasan a consumir de hidrato de carbono a proteínas, o sea, carne. Y por eso estos intentos de los cerdos, y por eso importan soja de Brasil, sobre todo para alimento, forraje. Va a seguir siendo importante por los próximos años. Yo no les puedo dar garantías de que en 2030 la carne no sea sintética. No lo sé. Creo que nadie lo puede saber. Hay investigaciones rumbeando para allá. Pero en los años que vienen, 2, 3, 4, 5, hasta donde podemos ver, van a seguir siendo importantísimos los alimentos. No sabemos cuánto van a costar. Acuérdense que el boom de las commodities de la década pasada fue una contraola histórica. La ola natural es la de Prebisch, el deterioro de los términos de intercambio. Materias primas valen menos, manufacturas valen más, nos jodemos los productores de materias primas. El boom de las commodities fue contrario a eso, porque con el crecimiento de China, tasas chinas, el valor de los alimentos que ellos importaban se fue por las nubes. Es difícil que eso se repita, porque China ahora tiene una estrategia de desarrollo interno, más basado en el consumo y la inversión interna que externa. Pero puede surgir la India, que tiene la misma cantidad de gente que China. No comen vaca, eso es un problema, pero Argentina puede producir también cerdo con mucha eficiencia. Así que en el corto plazo, definitivamente los alimentos serán estratégicos. Es difícil saber si van a valer muchísimo, mucho o más o menos. Poco, difícil. Muchísimo, improbable. Pero todavía se puede hacer algo de eso. Pero en 2030 no veo un país que viva de producir alimentos.
No lo veo. Los desarrollos tecnológicos o van a haber deteriorado los términos de intercambio o van a haber sustituido los alimentos por productos artificiales. Perfecto. Matías te pregunta si podés profundizar un poco sobre la relación entre la calidad democrática, viejo término de los 90, de fines de los 90, y la desigualdad social en Argentina. Qué buena es. Saben que hay el concepto de calidad democrática está siempre en discusión, es controvertido. Hay cosas que son difíciles de medir. Pero en general tiene que ver sobre todo con percepciones de satisfacción y con algunos indicadores más o menos objetivos, por ejemplo, equilibrio de género, distribución territorial, compensaciones étnicas. Pero esto varía mucho del tipo de democracia a la que le preguntamos. Lo que se valora en los Estados Unidos es diferente de lo que se valora en Europa. En Europa se valora la protección social, el estado de bienestar, en Estados Unidos se valora más la libertad individual. Y por lo tanto, un criterio único de calidad distorsiona, no se puede aplicar universalmente a todo. En Argentina tenemos una calidad democrática relativamente alta en un indicador que para mí es primordial, que es la violencia. Hay muchos tipos de violencia, pero vamos a hablar de la violencia criminal y la violencia política. En Argentina prácticamente no existe la violencia política. ¿Qué significa que no existe la violencia política? Comparémonos con Colombia, Brasil o México. En Brasil hay elecciones el domingo. Creo que ya mataron a 20 candidatos, asesinaron a candidatos a concejales por todo el territorio. En Colombia, Brasil y México, todas las semanas hay activistas y periodistas asesinados. En Argentina no hay asesinato de militantes políticos, ni de periodistas. Hay violencia social y hay violencia institucional. La policía de vez en cuando mata gente, pero es una cosa distinta. Y además, el grado es mucho menor. Yo sé que 5 asesinados cada 100.000 habitantes por año es 5 veces más que en Europa, pero es lo mismo que en Estados Unidos. Eso significa que para Estados Unidos es altísimo. Un país desarrollado con 5 cada 100.000 es muy violento. Argentina, 5 cada 100.000 es el segundo mejor de América Latina. Solo Chile tiene menos homicidios. Uruguay tiene el doble. Imagínense. Así que si medimos la calidad democrática, sobre todo como el respeto a la vida de los ciudadanos y sus representantes, Argentina está bastante mejor que el resto. Si vamos a la satisfacción, ahí es otra cosa. La satisfacción es cíclica, depende del ciclo electoral y de si ganó el partido que te gusta. Está lleno de problemas Argentina. Pero les digo el último detallecito y después seguimos. A mí me parece relevante si hay politólogos y políticos en la sala. El sistema electoral argentino es bastante atípico, porque tenemos la boleta partidaria. Significa que los partidos son los que se responsabilizan por la distribución y por la posesión, por la existencia de la boleta en el cuarto oscuro. El Estado distribuye algunas y cuando se acaba, se encargan tus fiscales. Y si no tenés fiscales, no tenés votos. Hay 100.000 mesas en Argentina y un partido que se precie de ser nacional necesita 100.000 fiscales. Y es caro porque hay que producir un montón de boletas. En la mayor parte del mundo, es una boleta que te dan cuando entras al cuarto oscuro, marcas la cruz y se terminó. La metes en la urna. Así que el sistema de Argentina es, en principio, ineficiente por comparación. Y sin embargo, miren los resultados. Comparen la rapidez con la que tenemos los resultados comparado con Estados Unidos. O comparen el nivel de satisfacción o las denuncias de fraude. No hay. Desde 1983 hasta 2020, las denuncias fueron absurdas, como las de Trump. Ridículas. Dicen, no puede ser, seguro que nos robaron boletas. Sí, hay picardías, sin duda. Pero nadie cuestiona el sistema electoral. Así que, si ustedes le preguntan a los políticos, todos van a decir hay que cambiar esto, boleta única, electrónica, aquí, allá, Córdoba, Santa Fe, los dos modelos. Si ustedes van a los resultados, tenemos un sistema que funciona mucho mejor que la mayor parte de las alternativas en el hemisferio occidental. La democracia argentina, el problema que tiene es que no consigue administrar la economía. El resto lo procesa bien. Una pregunta de Manuel Dri. Hay un comentario previo de Julio Nieto sobre si es posible separar el concepto de pobreza y desigualdad. Sería interesante, dice él, muchos lo ven como sinónimo. Y Emanuel Dri que te pregunta sobre África, el futuro desarrollo y apertura de la democracia en África para el 2030. Muy bien. Pobreza y desigualdad son cosas diferentes y es una excelente pregunta, porque de acuerdo a cuál prioricemos, el tipo de ideología que portamos. La mayor parte de las ideologías de izquierda se pretenden igualitaristas. Dice, la derecha defiende o la libertad o la propiedad, o ambas.
la izquierda defiende la igualdad. Pero en el fondo, imagínense, si no hubiera pobreza, ¿cuán grave sería la desigualdad? Si yo tengo todo para vivir bien, dignamente, para darme todos los gustos y para irme de vacaciones, ¿qué me importa que el más rico tenga la luna? Es una hipótesis, simplemente. Lo que estoy diciendo es que hay algunas izquierdas que dicen, déjense de joder con la desigualdad. El problema es la pobreza. ¿De qué depende? Depende del momento histórico, depende de la interpretación, depende de la radicalización, depende de la teoría política y depende de los clichés. Muchas veces repetimos lo que escuchamos porque escuchamos a alguien a quien respetábamos o porque nos parece razonable. Sí, la desigualdad es mala. Bueno, África es más igualitaria que América Latina, pero es mucho más pobre. Preguntémosle a los latinoamericanos si se cambiarían de continente. Y creo que ahí está en parte la respuesta. En América Latina somos mucho más desiguales. Hay ricos más ricos y pobres más pobres. Pero los pobres tienen la expectativa de a lo mejor ser ricos, o por lo menos mejorar su situación de vida. En África son todos uniformemente pobres, por la gran mayoría, por supuesto que hay pequeñas élites cleptocráticas. Pero esa es la cuestión. Desigualdad o pobreza, América Latina o África. Si pudiéramos resolver las dos sería fantástico. Si tenemos que optar, mi opción personal es terminar con la pobreza. El hambre cero de Lula se refería a algo por el estilo. La cuestión es que muchas veces cuando se habla de desigualdad, se mira la desigualdad desde el primer mundo, donde la pobreza es minúscula y la indigencia no existe. Entonces, dada una cierta base de opulencia, está bien reducir la desigualdad. Pero si no llegamos a esa base, lo fundamental es que la gente tenga comida. Y había una más, la que me decías recién, África, justamente. Casi sin querer o subliminalmente lo traje a la cuestión. Yo les hablaba antes de la demografía. Somos unos 8.000 millones de seres humanos. De cada 5, uno es chino, uno es indio y otro, dentro de unos pocos años, será africano. El 60% de la humanidad va a estar entre ese continente y esos dos gigantes, países gigantes. El otro 40% es el resto de Asia, Europa, toda América y Oceanía. África tiene un rango de opciones hipotéticas. Puede tornarse en el motor del crecimiento económico dentro de 10 o 20 años, porque tiene el bonus demográfico, porque tiene todo para construir. O sea, no pasó todavía lo que América Latina ya pasó, que es la etapa fácil de desarrollo, la de las frutas que cuelgan bajo. Hay un árbol frutal y agarramos fácil las frutas que están abajo. Para llegar a las de arriba necesitamos una escalera, desarrollo. Bueno, África todavía no atrapó las frutas que estaban abajo y por lo tanto puede desarrollar, crecer muy rápidamente en los próximos 10 o 20 años. Y si le sale bien, se transformaría en el motor del crecimiento mundial, porque el mundo desarrollado crece a 2%. 1, 2, 3. Japón, Europa, Estados Unidos, 1, 2, 3. China creció a 10, ahora está creciendo a 5, y vamos a ver. Si África empieza a crecer al 10, los tira para arriba. Pero puede fallar. Y si falla, un quinto de la humanidad muerta de hambre, atacada por langostas, conflictos civiles, se toma un bote y emigra a Europa, que es lo que están haciendo todo el tiempo. Y la hunden. O obligan a Europa a realizar un genocidio. ¿Qué es lo que está haciendo Europa ahora? Le paga a los regímenes de la vecindad para que le contengan. Lo mismo que hace Estados Unidos con México, que le frena a los centroamericanos. Pero entonces, si África sale todo mal, rompe Europa. Si sale todo bien, nos tira todo. Y todo el rango intermedio de posibilidades, que son las más probables. Yo no apostaría, prefiero no apostar a ninguno de los dos escenarios, ni el catastrófico porque no me gusta, ni el dorado porque no lo creo. Pero sería bueno que África tuviera la posibilidad de acercarse al escenario del desarrollo. Eso nos serviría a todos, porque hay un mercado enorme ahí que podemos explotar. Argentina, América Latina producen cosas que una África en crecimiento podría necesitar. Win-win, Alcoyana, para los mayores. Bien, te voy a hacer una pregunta respecto al proceso político norteamericano, después pasamos al otro, nacido en julio, Argentina. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves el proceso actual con Trump reclamando? Y si gana Biden, ¿vislumbrás algún cambio en política exterior? La gran incógnita es si hay trumpismo sin Trump. Pues es una incógnita falsa, porque la respuesta es obvia, y es sí, Trump es un emergente de algo que ya estaba pasando. Y lo que estaba pasando, en ciencia política le decimos polarización, y en Argentina lo llamamos grieta. La sociedad norteamericana se había dividido cada vez más.
y se dividió entre los blancos rurales y las élites urbanas. Las élites urbanas son sobre todo blancas, pero no solamente, también son negras y latinas, y defienden la política identitaria. Mientras que los blancos rurales, que son sobre todo aquellos que no tienen diploma universitario, son más nacionalistas, son más nativistas, son más de reclamar el país que creen haber perdido. Y acá voy a hacer una distinción que me parece importante, que a veces se confunde. Trump es un populista, se dice. Y tenemos que tener en claro que los populistas del norte son diferentes a los populistas del sur. Los populistas del norte representan a una clase media que se cae y se agarra como puede y odia a los que la están desplazando. Los populistas del sur representan a sectores populares que ascienden y reclaman el estatus de una clase que llegó. Así que el populismo del sur es ascendente, reclama reconocimiento al ascenso económico. El populismo del norte es descendente, exige que le sigan reconociendo una posición que ya perdió en la economía. Si ustedes miran el grado de desarrollo, de riqueza de los distritos que votaron a Trump y los distritos que votaron a Biden, 70-30. Al Partido Demócrata lo votan los más ricos, no necesariamente los ultramillonarios, pero hay una distinción de clase que es más o menos importante. Pero la principal distinción es étnica y geográfica. El clivaje fundamental es urbano-rural. ¿Qué es lo que puede pasar si el Partido Demócrata fracasa? Que el próximo Trump sea un poquito más sofisticado, sea un nazi en serio. Porque Trump es ligeramente supremacista blanco, pero es un farabute. Si el próximo es mejor, entonces estaríamos en problemas. De todas maneras, fíjense que por ahora Biden va a ganar con más de 6 millones de votos de diferencia. Hillary Clinton había ganado con 3. Biden, en la mayor elección de la historia, 66%, hace 100 años que no había esta participación, le va a sacar el doble, 6 millones de votos. Es una elección clara. Y sin embargo, el sistema institucional no traduce esa mayoría. Porque ustedes saben, malapportionment, distritos con concentraciones diferentes, produce que los republicanos ya tengan la mitad del Senado. Y hay 2 bancas en juego todavía, el balotaje 5 de enero en Georgia. Si ganan una de ellas, ya tienen mayoría. Si los 2 lo ganan los demócratas, están justitos, desempata Kamala en el Senado. La Cámara de Diputados está más disputada. Los republicanos ganaron bancas. Es impresionante, es una elección súper pareja, por eso no tiene ningún asidero los alegatos de fraude. Porque Trump es el candidato más votado de la historia para presidente, después de Biden. Sacó más votos que Obama en sus 2 elecciones. Y además, mejor en diputados y mantiene el Senado. Así que imagínense qué fraude hubiera habido. Los republicanos votando los suyos para el Congreso y haciéndole trampa a Trump después para la presidencia. ¿Qué es lo que va a cambiar en política exterior? Muy poco. La primera razón es que Biden va a estar completamente concentrado en la crisis doméstica, sanitaria y económica. La segunda razón es que la prioridad es China. Y la tercera razón es que respecto a China no hay diferencia programática entre los 2 partidos. Hay diferencia de estilo, hay diferencias de procedimiento. Biden podría preferir el multilateralismo, rodear a China con aliados. Trump era más unilateral, bilateral. Pero es el rival estratégico. Es contra los que compiten. Es el Estado que reclama la supremacía en el mundo. Y Estados Unidos no está dispuesto a ceder la supremacía. Todo lo demás viene después. Y ahora lo pongo en las palabras de un asesor de Biden, cuando le preguntaron cuáles iban a ser las prioridades, y dijo: China, 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 Rusia. ¿Dónde está América Latina? No está, nunca estuvo. América Latina no es prioridad. Pero algo les interesa. México siempre, porque les frena a los centroamericanos. Cuba, porque después de todo un avance con Cuba con Obama, cuando estaba Biden, y ahora quizás se arrepientan de algo, pero quieran reencaminar eso. Y Venezuela, la posición con Venezuela es la misma, que se vaya Maduro. Probablemente no estén dispuestos a intervenciones militares ni aventuras, sean más multilaterales y complementen las sanciones con la diplomacia. Respecto a nosotros, nada. No aparecemos cuando ustedes ven los documentos que publican o que difunden los que podrían ser miembros del gabinete de Biden. Argentina no está casi mencionada. Y sin embargo, van a tener que prestarnos atención por el Fondo Monetario. El próximo secretario de Tesoro va a tener que decir que sí o que no
al acuerdo de facilidades extendidas que se está negociando en este momento. Pero eso va a depender más de nuestra conducta que de la ideología del gobierno norteamericano. Y hablando a nosotros, vos tratás generalmente de deslindar responsabilidades respecto a Cristina. Vos hablás de que no existe tal supuesto hiper vicepresidencialismo y cargas la tinta en todo caso sobre el liderazgo de Fernández, aparentemente no tiene liderazgo. Qué podés decirnos de eso? Por parte de información que uno recoge de los entornos y parte del análisis de ver cómo se comportan los líderes, la impresión que da es que Cristina ni le pone agenda, ni le veta temas que no son aquellos que le importan definitivamente. ¿Cuál es el tema que le importa definitivamente? A mí, yo veo esto como dividido en tiempos. Cristina mira hacia el pasado y hacia el futuro, y le deja el presente al presidente. Hacia el pasado para limpiar sus causas judiciales, hacia el futuro para garantizar su legado a través de la sucesión. El que tiene que arreglar la economía es Alberto Fernández, que para eso lo pusieron. Lo puso porque con ella el peronismo no se unificaba en las elecciones y porque con ella los factores de poder no se sentaban para arreglar después. En su carta fue clarísima. Son todos una porquería, son los garcas, empresarios, los medios. Ahora sentate con ellos y arreglá. Yo no, vos sí. Lo habilitó para eso. Y está bastante ofuscada y lo dice, funcionarios y funcionarias que no funcionan y sabemos que no se hablan desde hace varias semanas. Y no fue ni ella ni Máximo a la recepción de la estatua de Néstor en el aniversario de su muerte. Así que no podrían ser más claras las señales. Pero para mí hay una más relevante todavía, que fue Vicentín. El proyecto de expropiar Vicentín se lo acerca una senadora mendocina, no pampeana, o sea, decir alguien que no entiende del tema, muy cercana a Cristina. Y a Alberto le gusta, lo toma y la sienta a ella en la mesa donde da la conferencia de prensa diciendo que va a expropiar Vicentín mientras tiene el interventor al lado que no se había enterado antes. Y después, cuando se choca contra la realidad y él dice, pensé que me iban a aplaudir, lo retira. Y el kirchnerismo ni mu. Nada le dijo. El impuesto a las grandes fortunas. Lo vienen amenazando con eso hace 8 meses. Y no se lo echan en cara. Ahora se viene un ajustazo impresionante. Impresionante. El ajustazo a las jubilaciones, el ajustazo del déficit. No critico, describo. Y el aumento de las tarifas. Y el kirchnerismo banca. Y el presupuesto se lo van a hacer. Banca incluso los aumentos de impuestos que introdujo Massa y que nos enteramos gracias a Pañi, porque los legisladores nuestros están calladitos en la boca para que Massa no les quite los despachos. Así que él es el que está a cargo de la economía. Él la arregla o la rompe. Cristina no se mete en eso, tiene buena relación con Guzmán, no sé si está muy contenta con las últimas noticias, pero el presente es del presidente. ¿Y la oposición, Andrés? Te pregunto por dos oposiciones. Una, la local, bueno, esta que vamos a hablar, Juntos por el Cambio, bueno, si ves el polo liberal creciendo o no, la izquierda, etcétera. Y la otra, por ahí mencionaste en algún punto que notabas ciertos conatos de rebeldía, digamos, en el mundo, porque hay como esta especie de protesta larvada, no sé si viste, bueno, ahí en Europa está claro ahora con el rebrote de los contagios, este tema de las protestas en Barcelona y demás. Hay como una especie bueno, confundido en los anticuarentena, los antivacunas y demás, ¿no? Hay mucha fauna ahí en esa oposición, pero ¿qué opinas de ese otro tipo de oposición? Empiezo por el callejero, que es muy interesante, porque es una especie de A ver, espíritu del 68 en un ¿qué contexto es? distinto al del 68. El 68 era parte de los 30 gloriosos años de crecimiento económico, que llegaron hasta 5 años más tarde, el 73 con la crisis del petróleo. Así que se quejaban de llenos. No los critico. Ellos claramente sentían que, viviendo en tanta prosperidad, podían tener más libertad, más iniciativa, más creatividad, más imaginación al poder. Ahora no se quejan de llenos. Esta es la primera generación en Occidente cuyos hijos vivirán peor que sus padres. No hay empleos, en inglés usan para las clases medias, no hay empleos intermedios. No hay espacio para la mediocridad. La mayor parte de los seres humanos somos mediocres, no somos Einstein y no somos, bueno, piensen en el Jack el Destripador que a ustedes se les ocurra. Somos personas normales que buscamos trabajos normales. Y la mayor parte de las personas hace trabajos más o menos decentes
que no la realizan completamente, después se realizan en la familia, en los amigos, en los asados o en el turismo, en las lecturas, en otra cosa. El 100% de los seres humanos no están satisfechos a muerte con su trabajo. Pero ya ni siquiera hay de esos trabajos que nos permitan vivir dignamente haciendo algo que no nos gusta. Esos trabajos fueron desapareciendo en Occidente. Y eso es lo que genera esta ola de protestas, que no es solamente occidental, porque antes de la pandemia se veían en Europa del Norte, en África del Norte, y se veían también en Asia. Y en Asia estábamos observando que también empezaban algunas manifestaciones. Y todo esto volverá, probablemente, y volverá empeorado. Vamos a ver si de manera organizada por líderes y partidos, o de manera más caótica y anómica. En Chile perdieron el control. ¿Por qué? Porque Chile tenía un sistema muy extraño de inscripción para la votación, que hacía que el 50% de los chilenos nunca hubiera votado. Y por lo tanto, cuando explotan, los dirigentes, ni siquiera de izquierda, saben lo que está pasando. Ni siquiera los de izquierda están completamente descolocados. En Argentina no pasa eso. En Argentina los excluidos no están tan excluidos. Está el puntero y está el partido, que en general es el peronismo, pero a veces no es el peronismo. En algunos lugares donde el radicalismo es popular, es el que controla los sectores populares. O en Neuquén es el MPN. Quiere decir que hay mayor contención, mayor institucionalización de la insatisfacción. Que Ferraresi sea el nuevo ministro de Vivienda y Hábitats, ¿por qué? Porque entiende, porque es arquitecto, ingeniero, no, porque conoce el conurbano y sabe cómo tratar a los que vienen a hacer protesta y cómo negociar con ellos para que no le hagan tomas. Se trata de gestión política, no urbanística. En Argentina lo que estamos viendo es que la oposición se mantuvo notablemente unida después de la reconstrucción del bipartidismo. ¿Por qué bipartidismo? Porque dos partidos, dos ofertas electorales, sumaron el 88% de los votos. 48 uno, 40 el otro. Y tienen bloques más o menos unificados. O sea, unificados en bloque, el peronismo, en multibloque, no se llama así los multibloques, los... Coalición. ¿Qué? Sí, la oposición tiene un nombre, de bloques conjuntos. Ah. Interbloque. Interbloque, sí. Bloque junto por el cambio. Y se mantienen juntos en general, con diferencias, porque en general lo que veíamos es que Larreta gobernaba solo, no con el radicalismo adentro. Ahora sí, lo incorporó y hay gente de Martín Lustó en el gabinete, en el Banco de la Ciudad. Pero los radicales mendocinos no le dan mucho lugar a los del PRO, ni a otros partidos. El Partido Demócrata se acaba de ir de la coalición porque no le daban nada. Así que lo que vemos es que es una coalición asimétrica, heterogénea, irregular, pero que termina convergiendo en las elecciones del Ejecutivo Nacional. 2021 no es una elección nacional. No hay lista nacional, hay 24 listas provinciales. Cada uno va a hacer la suya. Es probable que haya alguna coordinación, el radicalismo, el PRO, pero esa coordinación va a depender en cada caso de lo que quieran hacer los caudillos provinciales. Y vos preguntabas por los liberales. Es, yo diría, prácticamente inevitable que los liberales metan diputados por la capital federal. No puede no pasar, porque en las elecciones intermedias hay poco para perder, entonces la gente no tiene miedo de tirar el voto, de fragmentar y votar terceras opciones. En las presidenciales, en 2023, la gente piensa distinto. Si yo voto un tercer candidato, lo pierdo el voto. Voto al que menos me molesta de los dos primeros. Y entonces el bipartidismo se consolida. Pero en 2021 se puede dar fácilmente alguna dispersión del voto y mayor fragmentación del sistema de partidos. Como pasa siempre, como hace una década le ganó de Narváez a Néstor Kirchner. ¿Dónde está de Narváez ahora? Pasan esas cosas. Después Massa le ganó a la lista de Cristina en 2013 y después le pisaron la cabeza. Después lo volvieron a buscar. Pero mientras tanto, a la heladera. Así que la oposición probablemente siga unida, va a presentar ofertas diversificadas en cada distrito y se va a mantener unida para la elección presidencial de 2023. Salvo que el gobierno haga una picardía, como eliminar las PASO. Y en este caso, le complica la vida a la oposición. Bueno, tenemos algunos minutitos para otras preguntas. Jorge Soria, no sé si querés. Ahí veo que Jorge hizo... Sí, hizo comentarios sobre si vamos a una anarquía o eclosión social, no sé si lo dice en relación al mundo, a la Argentina, la reforma del Estado para cuándo. Sí. Y no sería conveniente en las provincias que se elijan senadores la oposición unificada. Ese es muy interesante. En la mayoría de las provincias la oposición está unificada. En Santa Fe no.
Estoy pensando en las provincias que eligen senadores ahora, las tres más importantes son Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Son 8. Digo, más importante porque vota más gente. Todas las provincias mandan la misma cantidad de senadores. Pero en principio la expectativa es que ahí la oposición puede hacer diferencia. Manteniendo los dos, esperablemente de Mendoza. Debería mantener los dos de Córdoba, pero es complicado. Es que Areti es un gobernador popular. Y ahí podría haber una redistribución, pero ¿qué les voy a decir a ustedes? Mejor les pregunto antes que decirles, pero quizás ahí haya una redistribución entre partidos y el radicalismo tenga un lugar. Y finalmente Santa Fe, donde hay dos oposiciones al peronismo. Cambiemos y el Frente Progresista. Y hay radicalismo en las dos. Y se estaban llevando relativamente bien, así que vamos a ver si entre el PRO y el socialismo se ponen de acuerdo, podría haber una lista única. Pero está lejos de estar garantizado, porque fíjense, son 3 partidos, socialista, PRO y radicales, y hay 2 cargos para senador. Claro que además se eligen diputados y además se viene la gobernación 2 años más tarde, pero no es tan fácil acomodar los melones. Bueno, te quiero hacer una pregunta sobre algo que solés tratar, que es el tema de la provincia de Buenos Aires. Vos la conoces muy bien, naciste allí. Y acá los cordobeses suelen pensar diametralmente distinto a vos, en el sentido que vos solés decir que Córdoba es la única provincia en realidad que ha elegido presidente, y mencionás 2015. Y acá los cordobeses suelen pensar que, bueno, basándose también en muchos trabajos de investigación y demás que todos hemos conocido, que es la provincia de Buenos Aires, sobre todo el distrito de La Matanza, la decisiva para definir gobernador. Bueno, ¿qué hacemos con la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es tu diagnóstico respecto a este gobierno? ¿Qué puede llegar a ser o si va a mantener el statu quo y no va a pasar nada? Genial. Bueno, la provincia de Buenos Aires es la más grande del país y Córdoba es la segunda. Pero la desproporción no se ve en ningún otro país del mundo. Si partimos a la provincia de Buenos Aires en 4 pedazos iguales, Córdoba pasa quinta. Los 4 pedazos de la provincia de Buenos Aires serían las 4 provincias más grandes del país. Si miramos en otros lados, California no es el doble de Texas, ni de Nueva York, ni de Florida, y San Pablo es el doble de Minas Gerais, el doble, no 4 veces más. Y San Pablo es Argentina, tiene más de 40 millones de habitantes. Eso demuestra cuán desproporcionada es la hipertrofia bonaerense, 40% del país. Ahora, ¿por qué yo digo que Buenos Aires no pone presidente? Primero, porque no hay presidentes que hayan venido a Buenos Aires. Alfonsín durante la dictadura, pero no viene por ser bonaerense, porque no fue gobernador. Alfonsín era un líder nacional. Cristina, pueden decir, Cristina es bonaerense. Bueno, nace en La Plata, pero su carrera política la hace toda en Santa Cruz. Después se pasa a la provincia de Buenos Aires, pero no llegaba a presidenta. Es vicepresidenta porque no podía ser presidenta por los votos. La provincia de Buenos Aires no le alcanzaba para ser presidenta. Y Córdoba, de nuevo, es la única que una vez en la vida, en la historia de Argentina, definió un presidente, porque si ustedes sacan Córdoba en 2015, Scioli es presidente. Nunca más pasó esto, nunca más, ni antes ni después, 2019 tampoco. Saquen Buenos Aires en cualquier elección y el resultado es el mismo. Porque Buenos Aires es más o menos procíclica. Y porque además, en el fondo, las diferencias de Buenos Aires no son tan relevantes como para compensar otras cosas. Córdoba es contundente. Buenos Aires es confusa, es ambigua. Es de mayoría peronista, sí. Pero es mayoría peronista en el conurbano, que son 2/3 de la provincia. Pero en el tercio del interior, el peronismo es muy minoritario. Muy. ¿Qué significa muy minoritario? Que de las 9 ciudades, municipios del interior bonaerense con más de 100.000 habitantes, el peronismo gobierna una. Una en 9. Las otras 8 son una radical y 7 del PRO. El conurbano es mayoritariamente peronista. Como ven, son 2 provincias. ¿Qué es lo que hace entonces la provincia de Buenos Aires que no pone presidente? Lo saca. Cuando se enoja, te moviliza, no intencionalmente. La gente sale y converge en el punto nodal, que es la Plaza de Mayo. Van a la capital, porque ustedes tienen radio, televisión, tienen diarios en Córdoba. Todas las provincias tienen. La de Buenos Aires no. ¿Dónde se informa un sanisidrense, un matancero, un avellanedense? En Clarín, La Claro. Nación, en los diarios, en la televisión nacional. Lo que ellos saben es lo que les muestra la vitrina porteña. Y entonces no hay capacidad de crear un mercado de medios, una esfera pública, un lugar donde los bonaerenses se informen de lo mismo y sepan lo que pasa con su gobierno. Hay pocas cosas más opacas que el gobierno platense, el gobierno bonaerense. Nadie sabe lo que pasa ahí en los ministerios. No sale en ningún diario, a nadie le importa.
Y no estoy diciendo que sean necesariamente corruptos, basta con que sean ineficientes y no nos enteremos. Mi sugerencia, pero no es mía, fíjense que el diario histórico de Bahía Blanca se llamaba La Nueva Provincia. El diario histórico de Mar del Plata se llama La Capital. En 1880 se separa la capital de la provincia de Buenos Aires. La cuestión capital, la cuestión bonaerense, está desde el principio de la argentinidad. Creímos que en 1880 lo habíamos resuelto y volvió. El conurbano se puso ahí para decir, no, no, esto sigue siendo todo uno. Alguna vez habrá que resolverlo, porque si no seguiremos pagando los costos de una provincia que no come ni deja comer. Bien, Andrés. Bueno, no habiendo más preguntas en el chat y además ya estamos 14:57, no queremos entregar de tarde a perfil. Te agradecemos muchísimo, bueno, un gran honor contarte y bueno, espero que también el auditorio haya disfrutado. Seguramente vamos a ir recibiendo algunos comentarios, después te los voy a hacer llegar. Así que bueno, de nuevo, muchas Te gracias agradezco, Marcelo, y Matías, les espero que agradezco la la haya pasado invitación. bien. La pasé muy bien. Me da pena tener que irme, pero espero que ustedes se hayan entretenido también y a que alguna vez pueda hacerles esta visita presencial. Te esperamos, ¿eh? Bueno, Gracias un por la gran invitación. abrazo. Gracias a todos por participar, ¿eh? Gracias a todos.